Y estamos atentos porque está previsto que entre las 8:15 y 8:30 el jefe de gobierno Jorge Macri encabece esta conferencia de prensa en la que va a anunciar bajo el nombre Agenda 2025, Buenos Aires primero. Por un lado, la agenda electoral del próximo año y también las prioridades de la gestión. Ahí estamos viendo al jefe de gobierno, junto también a Laura Alonso, que se incorporó recientemente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está por comenzar esta conferencia de prensa, que ya en los últimos... Ya estamos con la transmisión. Vamos a entonces escuchar el anuncio del jefe de gobierno para el próximo año. A todos por estar hoy acá. Lo hice antes, lo repito, quería agradecer este último viernes de este año a toda la prensa que nos ha acompañado a lo largo de todos estos anuncios, en general muy temprano. Sin ustedes sería imposible para nosotros darle a conocer a la gente nuestras ideas, propuestas. Hoy es un día muy importante, junto a todo el gabinete que me acompaña hoy acá. Los convocamos para dar el puntapié inicial a un conjunto de reformas para la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Agenda 2025. Hacemos este anuncio a unos días de haber conseguido aprobar nuestro primer presupuesto de gobierno. Hay que entender que el presupuesto anterior, con el que operamos todo este año, es un presupuesto que no diseñamos nosotros con nuestra propia visión. En función de eso, no quiero dejar de agradecer y reconocer el trabajo conjunto y acompañamiento de quienes hicieron posible que tengamos un presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires. Muchos legisladores que han sido parte de nuestro espacio político, que lo son, pero también el apoyo de otros espacios políticos, y nosotros creemos en el valor de la construcción de consensos, por eso quiero agradecerles. Esperamos que sean aún más los que sumen su apoyo a las iniciativas que hoy le vamos a presentar a los ciudadanos de esta ciudad maravillosa. Hemos hecho muchos avances este año, grandes hitos de gestión, con transformaciones, logros importantes, pero ahora, con nuestro primer presupuesto, queremos ir por más. Queremos reformas más profundas, más amplias, más innovadoras. Por eso hoy presentamos la agenda de trabajo que llamamos Buenos Aires primero. Esta agenda busca tanto fortalecer nuestros 30 años de autonomía como maximizar nuestras posibilidades de crecimiento, trabajando como lo venimos haciendo en sinergia permanente con el sector público y el sector privado. Queremos dar mayor relevancia y discutir nuestra propia agenda local. Vamos a implementar un conjunto de reformas que incluyen cambios electorales, así como también la reducción de la carga tributaria, una reforma institucional con cambios administrativos y de gestión, y la profundización de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Estos son algunos de los puntos centrales de lo que queremos hacer a lo largo de estos próximos meses, en estos meses de verano, que sienten la base de una agenda profundamente porteña, muy enfocada en la ciudad y que le mejore y le cambie la vida a todos los que viven, estudian, trabajan o circulan por esta ciudad de Buenos Aires. Pero la agenda electoral es la que hoy nos ocupa particularmente, porque los plazos y los tiempos que la ley establece nos obligan hoy a tomar una decisión importante. Hoy decidimos desdoblar las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires y conjuntamente vamos a enviar un proyecto y a convocar a la legislatura a sesiones extraordinarias para tratar la suspensión de las PASO en la Ciudad de Buenos Aires. Conversé con muchos espacios políticos, prácticamente con todos, y coincidimos en dos cosas. En el valor de tener una agenda de discusión electoral que ponga el foco en los problemas de la ciudad, pero además en suspender las PASO de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es, sin duda, la mejor decisión que podemos tomar porque nos va a permitir, entre otras cosas, ahorrar más de 20.000 millones de pesos en una elección que, en general, en lo legislativo nunca tiene una competencia real dentro de los espacios políticos. Queremos entonces que esos 20.000 millones de pesos, ese dinero, no salga del bolsillo de los porteños y podamos, desde nuestro presupuesto, utilizarlo en otras prioridades.
Queremos que los porteños puedan elegir a los legisladores sin tener que pagar por el costo de un mecanismo que la política tiene que poder resolver hacia adentro. Por eso eliminar o suspender en esta elección legislativa las PASO, construyendo consensos, con la búsqueda de acuerdos internos o simplemente con la sana competencia que va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros y de cada espacio político. En ese mismo sentido, le pedimos al Gobierno Nacional la suspensión de las PASO a nivel nacional. Creemos que también, como se lo expresé ayer al jefe de Gabinete Nacional, Guillermo Francos, con quien coincidimos, sería muy buen paso a nivel nacional la suspensión también de las elecciones PASO. Es decir, a nivel nacional, esa elección PASO nos permitiría ahorrar más de 200.000 millones de pesos que los argentinos no tenemos ni debemos darnos el lujo de gastar hoy con otras tantas prioridades más relevantes que hay en la Argentina. Pero además de escuchar a algunos dirigentes están muy preocupados, diría yo, por el costo de una elección desdoblada o anticipada, me parece que sería importante entender el para qué de una elección separada. Seguramente después Laura se extenderá en esto, pero la mayoría de las provincias de la Argentina tienen la suerte de poder discutir su propia agenda para que la gente sepa qué piensan sus legisladores respecto de los temas que le ocupan de su provincia. Lo mismo queremos en la ciudad, como lo hicimos tantas veces en elecciones desdobladas. Pero, por ejemplo, sería bueno arrancar partiendo de alguna pregunta. ¿Queremos discutir que el puerto tiene que ser de la ciudad o tiene que seguir siendo de nación? ¿Queremos discutir si la terminal de ómnibus de Retiro, por ejemplo, tiene que pasar a la ciudad o tiene que seguir siendo controlada por la Administración Nacional? ¿Queremos dar la discusión por la ampliación de la justicia penal, que la ciudad la tiene muy limitada, o va a seguir siendo de competencia nacional en vez de ser parte de nuestra legítima autonomía? ¿Queremos la creación de un servicio penitenciario propio en lugar de depender del sistema federal? Necesitamos legisladores que discutan los temas de la ciudad y no que jueguen a ocupar un lugar en una lista. La discusión no puede ser solo esa, qué lugar me toca en la lista, sino escucharlos asumir compromisos concretos con ustedes, con los porteños. Por eso nos necesitamos comprometidos, por ejemplo, con un dato no menor, que es la deuda de más de 5.000 millones de dólares que la Nación tiene con esta ciudad. Casi la mitad del presupuesto de todo un año. Deuda que generó el kirchnerismo, de un fallo que todavía espera su resolución definitiva, pero sería bueno saber cada legislador que representa a esta ciudad qué postura va a tomar respecto de la discusión y de la defensa de los recursos que son nuestros, que son de esta ciudad. La convivencia y el diálogo fluido con el Gobierno Nacional nos han permitido dar pasos significativos de entendimiento y colaboración. Por ejemplo, hemos logrado avanzar en varios temas, como han sido la transferencia de los colectivos o el inicio de la transferencia del sistema penitenciario. Pero aún así entendemos que los temas y las prioridades de la ciudad no son los mismos que los de una agenda nacional. De modo que nuestra Agenda 2025 tendrá un sentido muy preciso. Buenos Aires primero. Muchos hoy hablan de cambio, pero el único cambio es el que se hace, no el que se dice. Nosotros no hacemos simplemente anuncios, nosotros los llevamos adelante. Nosotros no anunciamos cosas, sino que las hacemos enfocados en ese cambio transformador que mejora la vida de todos los que viven acá, los que invierten, los que trabajan, los que estudian, los que nos visitan. No voy a cansarme de insistir, la ciudad siempre va a estar primero y va a ser nuestra prioridad y la de nuestro equipo. Esto seguirá siendo mi compromiso y el de todo este equipo de gestión que me acompaña. Antes de concluir, permítanme agradecer a Laura Alonso, que hoy asume un rol institucional muy importante, que es ser la vocera de nuestro gobierno y asumir ese compromiso profesional con cada uno de ustedes, de los porteños, además de con nuestro equipo.
Espero que el 2025 nos vuelva a encontrar juntos haciendo lo que amamos hacer, trabajar todos los días para poner a la ciudad primero. Les deseo a todos, a cada familia y a cada uno de ustedes un feliz y próspero año nuevo. Los dejo ahora con Laura, que abrirá preguntas. Muchísimas gracias por escucharme. Bienvenida. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la bienvenida. Quiero agradecerle al jefe de gobierno, Jorge Macri, por esta invitación a ser la vocera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y todas las acciones que lleve adelante, siendo una enamorada, como somos todos, y apasionados por Buenos Aires, nuestra ciudad, que tanto nos da y a la que tanto debemos seguir dándole, y sobre todo a nuestros vecinos y a todos aquellos que circulan por nuestra ciudad para trabajar, para estudiar, para venir a disfrutar, a quienes también nos corresponde acompañar y cuidar. Así que muchas gracias a Jorge Macri, el jefe de gobierno, y a todo el gabinete por acompañarme hoy acá. Así que creo que tenemos algunas preguntas para responder. Me imagino que la primera es saber cuándo van a ser las elecciones en la cual todos los empadronados, que son 3 millones en el padrón de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a elegir a 30 legisladores. Y esto va a suceder el domingo 6 de julio, por decisión del jefe de gobierno, Jorge Macri. Laura, buenos días. Marcos Barroca para Canal 13 y Todo Noticias. Preguntarle por qué se tomó esta decisión del desdoblamiento, si esto quizás implica también alguna grieta dentro del PRO, teniendo en cuenta la intención de Mauricio Macri y después de lo que dijo el presidente de la Nación, de que o vamos juntos o vamos separados. Si pasa algo distinto en algún distrito, es como que se corta este vínculo que hasta acá había entre el gobierno nacional y el resto. Pero más allá de todo esto, si también esta búsqueda de tener una elección desdoblada y la profundización de la autonomía de la ciudad también es la búsqueda de que el PRO no pierda la identidad en la ciudad de Buenos Aires. Y ven en riesgo que el PRO pueda perder la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias. El jefe de gobierno y todo el equipo de gestión estamos presentando hoy a los ciudadanos y a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires una agenda ambiciosa, la Agenda 2025, Buenos Aires primero. Buenos Aires primero. Y esto, como ustedes lo ven aquí, implica una agenda de reformas profunda que merece ser discutida durante una campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires para la elección de los legisladores locales. Hoy estamos anunciando cambios electorales, pero próximamente vamos a estar realizando, el jefe de gobierno va a estar realizando anuncios respecto de la reducción de la carga tributaria, cambios institucionales que implican reformas administrativas y de gestión y al mismo tiempo, y esto es muy importante, una profundización de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos cumpliendo 30 años desde la reforma de la Constitución Nacional, cuando se decidió que la Ciudad de Buenos Aires dejaría de ser la capital federal para transformarse en una ciudad autónoma, casi con el estatus de una provincia, pero con toda la autonomía para tener sus propios poderes, su gobierno, su presupuesto, su constitución, su autonomía para decidir. Entre ellas la autonomía de poder decidir cuándo elegir a sus representantes a la legislatura. Y justamente por todas estas razones, por la presentación de esta agenda amplia de reformas, entendemos y ha entendido el jefe de gobierno que la mejor decisión para promover un debate que ponga a Buenos Aires primero, que le dé a los ciudadanos de la ciudad la oportunidad de elegir a los legisladores, lo tenemos que hacer de manera separada, lo tenemos que hacer de forma desdoblada.
No va a ser la primera vez, pero sí es la primera vez que en 30 años la Ciudad de Buenos Aires va a encarar una elección local con una madurez institucional que antes no tenía, porque nuestro Código Electoral porteño es del 2018 y hoy ya tenemos un Instituto de Gestión Electoral consolidado y además un Tribunal Electoral propio de la Ciudad de Buenos Aires que fue creado hace unos años. Así que esta es la presentación fundamental, estas son las discusiones. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la posición de cada espacio político en la competencia local y de cada candidato a legislador respecto de la deuda de 5.000 millones de dólares que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires? También queremos discutir la transferencia de la terminal de Retiro a la Ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos, porque la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, de las últimas gestiones de la Ciudad de Buenos Aires, todos sabemos qué capacidad tenemos para transformar los distintos entornos. Y si no, me acompañan y vamos a la terminal de transbordo en Chacarita para darnos cuenta de lo que podemos hacer cuando decidimos cambiar. Y nosotros queremos cambiar el entorno y la terminal de Retiro. Lo queremos y lo necesitamos los porteños, porque es una de las puertas de entrada a nuestra ciudad. Alonso, buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Dos preguntas concretas y uno le pido a modo de reflexión. Declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre esta decisión de separar la elección legislativa de la ciudad de la Nacional. Dijo específicamente la ministra de Seguridad, se hace por conveniencia política y no por una conveniencia específica de la sociedad. Reitero parte de la pregunta de mi colega de TN, si el PRO siente o ve un riesgo en la Ciudad de Buenos Aires a partir de una avanzada de La Libertad Avanza, o sea, si esto lo están registrando, y cómo van a continuar las negociaciones en la legislatura porteña, teniendo en cuenta que necesitan de una facción del propio oficialismo para llevar adelante proyectos. Se vio, por ejemplo, en la aprobación del presupuesto. ¿Qué le responden al gobierno específicamente de este tema? La Ciudad de Buenos Aires y su autonomía cumplen 30 años. Tenemos el derecho y tenemos la obligación de dar nuestras propias discusiones, de que la competencia electoral se haga de cara a cada uno de los ciudadanos porteños, de nuestros vecinos, para que puedan elegir. Pero además, ¿es menos la Ciudad de Buenos Aires, que es autónoma, respecto de Santa Fe, que ya ha decidido desdoblar las elecciones este año? ¿Es menos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la provincia de Salta? ¿Somos menos que la provincia de Chaco, que ya desdoblaron? Todas estas tres provincias y tantas otras que se disponen a desdoblar. Esta es una discusión que tiene que ver con la madurez con la que está asumiendo el jefe de gobierno y esta gestión el debate sobre los desafíos y los problemas profundos que queremos y que estamos solucionando, pero que todavía necesitan más respuestas legislativas. La construcción de mayorías es parte de nuestro trabajo. Hemos construido, el jefe de gobierno y todo el equipo han construido una mayoría legislativa en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso la ciudad cuenta hoy con un presupuesto para 2025, un tema tan importante. Y la construcción de esa mayoría requirió conversaciones, consensos, concesiones, pero construimos una mayoría, porque de nuevo, como se titula esta agenda, para todos nosotros, para Jorge Macri, para este equipo, Buenos Aires siempre, siempre Buenos Aires está primero, y los vecinos primero además. Sobre la referencia de la ministra de Seguridad, le pido específicamente si la decisión tiene o no una conveniencia política. Si las provincias desdoblan, ¿por qué la Ciudad de Buenos Aires, que es autónoma, no desdoblaría para tener un debate específico sobre sus demandas? Esta es la decisión política que hemos tomado. Laura, ¿qué tal? Buen día. Claudio Cardoso de Radio 10, ¿cómo le va? La sensación que uno puede tener a esta altura es que la idea que tiene el gobierno es no confrontar, por lo menos puertas adentro con el PRO, teniendo en cuenta estas declaraciones de Bullrich por un lado, también obviamente con La Libertad Avanza por declaraciones de Karina Milei por el otro. Si la idea básica a esta altura precisamente, y esa es la pregunta, es
la no confrontación con sectores del PRO y con sectores de la Libertad Avanza. Eso por un lado. Y por otra parte, el tema de las PASO. Recién el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, hablaba de suspensión de las PASO y no eliminación de las PASO. Si eso tiene que ver precisamente con una estrategia de suspender estas elecciones y las otras que quedan stand-by, digo, las que van a ocurrir en el año 2027, o cuál sería la diferencia o cuáles serían las formas de cara a lo que se va a estar tratando en la legislatura porteña en sesiones extraordinarias. Muchas gracias. Respecto de la suspensión, esta es una elección legislativa y generalmente, como dijo el jefe de gobierno Jorge Macri, hacer una PASO para una elección legislativa cuando hay muy baja competencia dentro de los espacios políticos que además deberían, y esta es nuestra convicción, ocuparse de ese tema de manera privada o individual, es un costo demasiado alto para pagarlo en una elección legislativa. Sí ha probado que la elección PASO puede tener una utilidad para seleccionar quiénes son los candidatos a los cargos ejecutivos, efectivamente el del jefe de gobierno, pero el año que viene vamos a estar eligiendo en la Ciudad de Buenos Aires 30 legisladores, con lo cual entendemos que no es necesario, no tiene un impacto político directo, es un gasto muy alto e implica una movilización a la ciudadanía que verdaderamente no tiene un efecto político concreto en una elección legislativa. ¿Qué tal? Buenos días, vocera. Fabián Waldman para FM La Patriada. Consultarle en primer lugar si el gobierno de la ciudad tiene de alguna manera entre comillas, miedo a que efectivamente desde la Libertad Avanza puedan socavar el peso que tiene actualmente en la legislatura en las próximas elecciones. Y en segundo lugar, la relación no solamente con Macri, sino con el presidente Javier Milei, si va a seguir en los mismos términos o el hecho de haber justamente adelantado las elecciones significa un enfrentamiento directo también con el Gobierno Nacional. Gracias. Buenos días, Fabián. Un gusto su pregunta. El Gobierno de la ciudad y el jefe de gobierno mantienen una relación institucional y política cordial con el Gobierno Nacional y con todos los gobiernos de la Argentina. Eso es lo que nos corresponde y le corresponde al jefe de gobierno y lo hace Jorge Macri para defender los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y de todos los porteños. En ese sentido, volviendo al tema inicial, estamos cumpliendo 30 años de autonomía, la ciudad lo está cumpliendo y esta Agenda 2025 que pone primero a la ciudad y primero a los porteños, a sus intereses y a sus demandas, tiene que ver con dar una discusión sobre los asuntos porteños que mejoren la vida de los porteños. Esto es lo que se ha decidido. La cordialidad institucional y la cordialidad política no quita que tengamos y mantengamos algunas diferencias y que en el ámbito de la cordialidad podamos mantener discusiones político-institucionales que nos permitan desarrollar una agenda de profundización, de reformas, de mayor autonomía, de cambios institucionales, de cambios en la gestión y administrativos y de la reducción de la carga tributaria, que es un anuncio que vamos a realizar, que va a realizar el jefe de gobierno en las próximas semanas y que entiendo va a ser muy favorable para cada uno de los porteños. Y la primera pregunta con respecto a la posibilidad de perder la mayoría que sostiene el gobierno porteño en función de justamente el temor a juntarlas con las nacionales. El caso sí. Fabián, para nosotros que gobernamos en la ciudad de Buenos Aires, este ya es nuestro quinto mandato, con nuestro jefe de gobierno Jorge Macri, la palabra miedo no es una opción, no está en nuestro diccionario. Nosotros hacemos de la competencia política un culto, es parte de nuestro ADN y lo hacemos gestionando, lo hacemos trayendo soluciones cuando podemos darlas porque es incumbencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo hacemos construyendo mayorías políticas en la legislatura cuando no tenemos esa mayoría política, entendiendo que, por ejemplo, la ciudad debe tener un presupuesto porque la dota de fortaleza, de transparencia y de seguridad jurídica. Última pregunta. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Le digo vocera ya?
Puede decirme Laura también. Bien, también. Laura Mayoque, de la Televisión Pública. Consultarla un poquito, sacarla, no de la política, pero sí de este tema de elecciones. Bueno, ¿cuál va a ser su perfil, su carácter en esta función, dado que hay un vocero a nivel nacional como Adornis, que es un alto perfil? ¿Cuál será el suyo, si lo puede definir? Bueno, por ahora lo iremos desarrollando porque hoy es mi primera interacción con todos ustedes, así que lo vamos a ir viendo a lo largo de las semanas. Lo importante acá de nuevo es que primero está Buenos Aires, primero están los vecinos y que la preocupación del jefe de gobierno y todo este equipo de gestión es que en 2025 profundicemos el cambio, pongamos a la autonomía de nuestra ciudad primero, que va a significar muchísimas mejoras para cada uno de nosotros que vivimos, trabajamos, estudiamos, circulamos por esta ciudad. Así que buenos días y muchas gracias. Feliz año para todos. Bueno, está ahí la conferencia de prensa de la nueva vocera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, y también del anuncio del jefe de gobierno, Jorge Macri, sobre básicamente la agenda política y electoral para el próximo año. En el lugar se está trabajando Alan Zurita. Buen día, Alan. Damián, muy buena mañana. Como bien vos decís, quizá la última conferencia de prensa de este año 2024 de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunas precisiones, bueno, la fecha clave, 6 de julio, es donde se va a llevar a cabo la elección legislativa, este desdoblamiento, ¿sí?, que ha propuesto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para estas elecciones intermedias. Otra cuestión que tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? Además del desdoblamiento de las elecciones, estamos hablando de una mayor autonomía por parte de la capital federal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la ciudad lo que quiere es controlar no solamente el puerto de Buenos Aires, sino también la terminal de Retiro. A mí la sensación que me dio, por lo menos al escuchar estos anuncios, es como lograr una autonomía plena de la ciudad, equipararla con lo que son las provincias a nivel distrital, y de esta manera marcarle la cancha a la Libertad Avanza. Varias de las preguntas de los colegas tuvieron que ver con esta cuestión del miedo, el temor a perder el distrito después de tantos años de liderazgo del PRO aquí en la capital federal. Bueno, lo que dijo la flamante vocera Laura Alonso es que el miedo no es una opción, no lo hacen por esa cuestión, sino por precisamente darle poder a la autonomía de la ciudad, en el sentido de que si otras provincias pueden desdoblar, ¿por qué no la capital federal? Eso es lo que dio a entender la vocera, que dio su primera conferencia de prensa, y creo que este también es un gesto para mostrar de qué manera quiere mostrar la autonomía la capital federal, teniendo también su propia vocera que aborde a los periodistas, que responda a las preguntas de los colegas que tienen que ver no solamente, por supuesto, con la coyuntura a nivel nacional, sino también con las cuestiones puntuales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ello también en esta estructura se añade a Laura Alonso, que se une al equipo de gabinete de Jorge Macri, y de esta manera es la que va a estar dando la cara por parte de la capital federal para con los medios, para con los periodistas que tengan preguntas, por supuesto, relacionadas y vinculadas a la gestión de Jorge Macri, que creo yo abre un nuevo capítulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora no solamente se viene un año electoral, sino que la ciudad va a tener su propia elección en una fecha distinta a nivel nacional, marcando diferencia, marcando la cancha, si se puede decir así también, a la Libertad Avanza. ¿Habrá temor o no? No es lo que reflejó aquí la vocera Laura Alonso, pero la realidad es que hay una marcada diferencia respecto de la agenda de la Libertad Avanza con la del gobierno de la ciudad. Como bien marcaba Alan, más allá del anuncio concreto, que fue contundente, el desdoblamiento, la búsqueda de eliminación de las PASO, la incorporación de Laura Alonso y su debut en esta conferencia de prensa también es un hecho político, un dato político en sí mismo, porque habla de cómo Jorge Macri, en definitiva, está pensando encarar la comunicación y cómo piensa dar la batalla política en plena campaña electoral en 2025. No es un dato menor ni el personaje ni la función que va a cumplir Laura Alonso en el contexto de lo que se anunció. Eliminación de PASO, que parece el trámite más sencillo. Sí. Y bueno, y la campaña electoral desdoblada, que eso ya va a meritar seguro pronto respuesta del gobierno nacional en unos minutos. Sí, porque de hecho la agenda que anunció tanto Macri como Alonso vinculada a la autonomía depende exclusivamente de la voluntad del gobierno nacional. La transferencia del puerto, la transferencia de la terminal de ómnibus de Retiro,
también más competencias de la justicia penal, que están hoy en manos de la Justicia Nacional Ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires, pero que depende, claro, de la Nación, de la Justicia Nacional. Son todas cosas que sin la buena voluntad de la Nación, más allá de las ganas que tenga la Ciudad de Buenos Aires de avanzar en su autonomía, no funcionan. Por eso también hubo un mensaje muy fuerte de Laura Alonso que dijo: el cambio es el que se hace, no el que se dice, haciendo referencia a el cambio que el propio Macri lo había dicho, durante su anuncio, o sea, en boca de... Exactamente, y sí, claro, fue Macri, no, o sea, el cambio es el que se hace, no el que se dice, por lo tanto ahí hay ya una exigencia, una señalar la cancha hacia el gobierno nacional. También Laura Alonso dijo para que todos los candidatos digan qué piensan sobre estos temas, es decir, por ejemplo, qué va a hacer la Libertad Avanza con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí es un poquito también la estrategia, no solamente de no quedarse arrastrados por la elección nacional, claro, sino además decir, bueno, tenemos una agenda propia, ¿qué van a hacer los candidatos que responden a la Libertad Avanza con la agenda de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires? Y hay un dato después sobre las elecciones del próximo año. Sí, Alan. Sí, Alan. Sí, un pequeño dato, que eso es lo que quisimos preguntar. ¿De dónde va a sacar los fondos la ciudad para hacerse cargo de la terminal de retiro, del puerto de Buenos Aires? Porque una cosa es pretender tener el control de ello, pero de todas maneras hace falta el dinero para ello. Y recordamos que todavía hay un entuerto entre la Nación y la ciudad con esa parte de la coparticipación que todavía le debe la Nación a la ciudad, ese 3,5% que le había dado Mauricio Macri en su momento, pero que Alberto Fernández lo recortó. Claro, la deuda acumulada se resolvió ahora, el flujo actual, pero quedó en el medio una deuda... 5.000 millones de dólares, recordó al pasar. Eso dijo. ¿Qué van a hacer con esto? ¿Van a reclamar con nosotros o van a defender al presidente de la Nación? Hay un tema interesante para ver cuando manden el proyecto de ley de suspensión o eliminación de las PASO. No se sabe exactamente, dijo las dos opciones el jefe de gobierno, cómo se va a votar. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires lo que rige es la boleta única electrónica. ¿Se acuerdan? Con la urna electrónica que generó inconvenientes en la última elección en la Ciudad de Buenos Aires, pero ya se implementó a nivel nacional la boleta única de papel. No la UE, sino la BUP. Hay que ver también si en la reforma electoral no se implementa eso, porque también se ahorra, ¿no? El jefe de gobierno dijo son 10.000 millones de pesos que se ahorra las PASO. Si no se imprimen boletas de todos los partidos políticos, pero tampoco se utiliza la boleta única de electrónica, bueno, probablemente se puede implementar en la Ciudad de Buenos Aires la boleta única de papel. Y después quedó muy lejos. No lo olvidemos, 6 de julio, elección último domingo de octubre. Hay una intención, sí, de separar mucho la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires de la campaña electoral de la Nación. Que eso que yo creo, Alan, es lo más claro de todo para despedirte, la búsqueda de desnacionalizar esta elección, porque hay un gran elefante blanco en la habitación, que es que el gobierno nacional en la elección nacional va a tener una fuerza muy potente y todas las jurisdicciones están evitando que se traduzca en su propio metro cuadrado. La provincia de Buenos Aires incluso está pensando exactamente lo mismo. Muchísimas gracias, Alan, por tu siempre impecable trabajo.